En medio de la presión estadounidense, de muchos lados, por ejemplo en el campo energético, en donde Estados Unidos cabildearon para que se rechazara la reforma eléctrica, directamente el embajador estadounidense Ken Salazar operó con los partidos de oposición. También en medio de la presión estadounidense para que México se pelee con Rusia, expulse a los diplomáticos rusos e incluso le impongamos sanciones. Y en medio en general de una gran injerencia estadounidense en asuntos mexicanos, que también vienen de cartas, vienen a funcionarios a presionar al presidente mexicano y altos funcionarios. Lo cierto es que se celebró una llamada telefónica el pasado viernes entre ambos presidentes, López Obrador y Joe Biden. Y bueno, la verdad es que muchos esperaban o deseaban que al final Joe Biden se molestara, presionara, amenazara. Pero, oh, sorpresa, lo que sucedió fue lo contrario. López Obrador se puso rudo en una cumbre de las Américas que se va a celebrar en los próximos días allá en Estados Unidos y le exigió a Estados Unidos que debe invitar a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua a pesar de que no les caiga bien. Que eso es importante, algo que realmente ningún país se ha atrevido a decirlo, salvo en ese momento México. Ojo con el dato. Y es que al final, en los últimos días, semanas, lo que hay es, bueno, la famosa presión estadounidense. Pide Estados Unidos a México sancionar a Rusia. En el marco, en el previo de la llamada telefónica entre Joe Biden y López Obrador, ¿qué decían altos funcionarios en Estados Unidos? Previo a la conversación telefónica, un alto funcionario de la Casa Blanca dijo que respetan la condena del gobierno mexicano contra Rusia, pero insistió que México debe imponerle al Kremlin costos por la invasión. Obviamente esperamos que México se una a nosotros para imponer un costo al Kremlin por lo que está haciendo con su guerra brutal y no provocada contra Ucrania, trabajando para aplicar las sanciones implementadas por Estados Unidos y nuestros socios, ¿no? O sea, venía de la Casa Blanca, ese era el plan también, que Biden dice, oye, ¿qué onda, güey? Ya te estás cerrando, hay que poner las sanciones a Rusia, te lo ordeno. También que, bueno, obviamente el tema energético, ¿no? Desde Estados Unidos, el Wall Street Journal hoy publica un editorial, por ejemplo, que señala que López Obrador está comportándose como Vladimir Putin, porque dicen que está intentando meter a la cárcel a inversionistas estadounidenses. Bueno, va a meter a la cárcel a los guachicoleros estadounidenses, eso sí. Y el presidente Joe Biden debería tomar acciones, ¿no? O sea, debería Joe Biden, eso es lo que siempre dice, tiene que intervenir Joe Biden en México para aleccionar a López Obrador. Tiene que venir a dar un coscorrón. Tiene que amenazarlo. Tiene que decirle esto y lo otro, ¿no? Tiene que ver quién manda en Estados Unidos, quién manda en México. Y entonces, lo curioso es que se dio la conversación telefónica el viernes. Y bueno, a la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, le preguntaron lo siguiente, que si había amenazado Joe Biden a López Obrador. Literal, le preguntaron eso. Un reportero de México, creo que es de Reforma, le preguntó eso. Oiga, ¿y amenazó Joe Biden a López Obrador? Imagínense. Y Jen Psaki dijo, no, en lo absoluto. Tuvieron una llamada muy cordial. Y entonces saca, ¿no? Después de las llamadas que tienen con líderes de jefes de Estado, después sacan el llamado readout, o bueno, como que el resumen de la llamada. Y bueno, aquí está lo de la llamada telefónica, bla, bla, bla. Hablaron de mucho de migración, porque es el tema evidentemente más importante entre Estados Unidos y México, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí al final, muy abajito, ¿no? Hablan sobre, ¿no? En junio aquí, ¿no? Que ambos están esperando volverse a ver en junio en la Cumbre de las Américas. Es la última oración. Pues esto es lo más importante de lo que hablaron. Es algo que nunca esperó Estados Unidos. Y fíjense que yo me di cuenta el mismo viernes con este tweet que saca Marcelo Ebrard. En conversación de los presidentes López Obrador y Biden, dos temas. Uno, atender las causas de la migración con mucho mayor inversión en Centroamérica y preparar la Cumbre de las Américas en la que deben estar todos los países sin excepción alguna. O sea, aquí está raro. Todos los países, sin excepción alguna, se van a Marcelo Ebrard. ¿Por qué dice esto Marcelo Ebrard? Porque en la Cumbre de las Américas no van a invitar, o el plan no es invitar a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela, ¿no?
los países del llamado eje del mal, por así decirlo, en el continente americano. Entonces, ya señala un funcionario de Estado, ¿no? Brian Nichols señala que es probable que no van a ser invitados, ni Cuba, Nicaragua, ni Venezuela. Y lo cierto es que ahorita es anfitrión de Estados Unidos, pero en las anteriores cumbres de las Américas, Cuba, Nicaragua y Venezuela siempre fueron invitados. Ya si no van, bueno, es otra cosa. Pero que fueron invitados, fueron invitados. Y ahora Estados Unidos dice que no los va a invitar. Ya dice el departamento, no, pues ¿saben qué? Se van a quedar esperando. Así que mejor siéntense para que no se cansen. Y entonces, esto fue parte fundamental de la llamada, fíjense. ¿No? Quería Joe Biden hablar con López Obrador sobre el tema migratorio, el importante. Tal vez presionar un poco por el tema de energía, de la reforma eléctrica, las petroleras. Intentar convencer a López Obrador de sancionar a Rusia y que le salta a López Obrador y le dice, güey, vas a tener que invitar a estos países. Vas a tener que invitarlos. Y hoy López Obrador lo confirmó de esta manera. Vamos a escucharlo. Entonces, hablamos de esto y de otras cosas, y también de algo que voy a mencionar. Con todo respeto, le planteé al presidente Biden que si va a haber una cumbre de las Américas, tienen que participar todos los países, todos los pueblos de América, que nadie debe excluir a nadie, todos, y que ya tiene que cambiar la política. En América ya no podemos seguir manteniendo la política de hace 2 siglos. Entonces, de manera muy respetuosa, porque ¿cómo es que convocamos a una cumbre de las Américas, pero no invitamos a todos? Entonces, ¿de dónde son los que no están invitados? ¿De qué continente? ¿De qué galaxia? ¿De qué satélite? Además, vamos a dialogar, vamos a entendernos, vamos a unirnos, vamos a hermanarnos. Eso es lo que necesitamos, no la confrontación. Y quedó en que lo va a pensar, ojalá y se resuelva hacer la invitación abierta, y el que no quiera ir, pues que no vaya. ¡Wow! Es sorprendente, ¿no? No es menor. Está pidiendo López Obrador al presidente Joe Biden que no sea hipócrita y que invite a Venezuela, Cuba y Nicaragua, que bueno, al final pues podrán ser los gobiernos muy antiamericanos, anti-yanquis, pero son parte del continente americano y que en todas las anteriores cumbres han sido invitados. Y ahora, bueno, pues en esta exclusión estadounidense, planeando que no, pero bueno, al final vamos a ver qué dice Joe Biden. Y bueno, suponiendo que no los invite, bueno, ¿qué va a hacer López Obrador? ¿Iría? ¿Protestaría en la cumbre? También por no haberlos invitado, podría ser, exhibiendo a Estados Unidos la hipocresía. No hay que temerlo, o sea, lo ha hecho el presidente. ¿Están de acuerdo? ¿No? Él no realmente se echa para atrás. Él tampoco le da miedo, porque se van a enojar los gringos, ¿no? Es que no ha sucedido así. No le da miedo. Y eso se da también, ojo, en una gira, la primera gira internacional que va a hacer López Obrador, y no a Estados Unidos, no a Europa, sino a Centroamérica y a Cuba. Y es que desde el próximo 5 de mayo, López Obrador va a salir de viaje a Centroamérica, a El Salvador, a Honduras, a Guatemala, a Nicaragua, creo que también. Y va a ir a Cuba del 5 al 9 de mayo.
¿no? Entonces, pues obviamente ya tienen los cubanos y nicaragüenses y también venezolanos, pues a su pues embajador, o sea, por así decirlo, ¿no? Alguien que está hablando por ellos en las más altas esferas estadounidenses y exhibiendo la tremenda hipocresía. Porque realmente eso es lo increíble que, o sea, en Estados Unidos están de acuerdo que nadie defiende a estos países, menos de la Casa Blanca, ni demócratas ni republicanos. Porque entre estos partidos se pelean a muerte a nivel interno, pero el rumbo afuera de la política exterior es la misma. Todos son imperialistas. Republicanos y demócratas quieren expandir el imperio y tienen muy claro y evidente quiénes son los enemigos a destruir. En este caso, en el continente americano, Cuba, Venezuela y Nicaragua. No hay de otro. Así es. Entonces, ahora, y por lo nadie los defiende ahí. Y bueno, ahora tiene a un personaje como presidente, que habla con el presidente de los Estados Unidos, que habla por ellos. Esto es muy importante. Es verdadero liderazgo internacional. Y eso que no sabe hablar inglés López Obrador. ¿Cómo la ven? Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.